Mucho mejor que papas fritas. Este almuerzo completo está listo en minutos. Estoy segura que nunca has hecho una receta como esta. Para iniciar con nuestra increíble receta, vamos a cortar 2 papas, primero en rodajas y luego en cubitos. En este momento me gustaría saber de qué país o ciudad nos miras, para enviarte un saludo especial en la próxima receta. El saludo en la receta de hoy es para Andrea Ángel desde México, también para Luz Helena desde Colombia y María Flores desde Honduras. Gracias por siempre ver y disfrutar de nuestras recetas. En una sartén agregaré una cucharada de mantequilla y lo esparciré hasta que se derrita. Ya disuelta la mantequilla, agregaré 2 cucharadas de aceite vegetal y luego agregaré las papas, las cuales voy a condimentar agregando una cucharadita de sal y moveré bien hasta integrarla por completo. Amigos, ustedes no se imaginan lo delicioso que queda esta receta. Ahora lo taparemos y lo dejaremos cocinar por 10 minutos. Por otra parte, en un bol voy a romper 4 huevos, los cuales deben estar a temperatura ambiente. Vamos a condimentarlo con media cucharadita de sal, media cucharadita de pimienta negra y media cucharadita de orégano. Por último agregaré 2 cucharadas de leche y lo batiré muy bien hasta mezclar todos los ingredientes. Si has llegado hasta aquí viendo la receta de hoy, esto significa de que te está gustando esta receta. Así que déjanos aquí debajo el siguiente mensaje: me encanta la papa, para enviarte un saludo muy especial. Ya pasados los 10 minutos, así deben quedar nuestras papas. Como pueden ver, están bien cocidas y bien suaves. Ahora le voy a añadir los huevos batidos, y lo esparciré por encima de las papas. Vamos a taparlo y lo dejaremos cocinar por 5 minutos. Pasado este tiempo, vamos a darle la vuelta cuidadosamente con un plato. Amigos, nuestra receta tiene un aroma delicioso y muy agradable. En este momento le agregaremos jamón en láminas por encima y la cantidad es al gusto. Luego le agregaremos queso mozzarella rallado, también la cantidad es al gusto. Y finalmente le agregaremos orégano en polvo, para darle un toque especial, y lo dejaremos cocinar hasta que se derrita el queso. Una vez se haya derretido el queso, vamos a retirarlo de la estufa. Amigos, preparamos un rico almuerzo con las papas y huevos. Te invito a prepararlo en casa para que lo disfrutes en familia. Esta receta es mucho más deliciosa que las papas fritas. Estoy segura de que a todos les encantará su delicioso sabor. Pero me gustaría que calificara esta receta de 1 a 10 para saber si te ha gustado el resultado. Gracias por ver esta receta hasta el final. Espero que te haya gustado el resultado. Cuéntame si es la primera vez que ves una de mis recetas, y si es así, no te olvides de seguirnos, para que siempre puedas recibir nuestras recetas. Un abrazo y nos vemos en la próxima receta.